Bueno, pues buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que estén. Hoy nos encontramos nuevamente con el doctor Jorge Rescala, que es médico naturópata por la Universidad Popular Autónoma de Veracruz y la Universidad de Cambridge, certificado en nutrición celular por la Universidad Autónoma de México, experto en nutrición celular con posgrado en homeopatía por la Universidad de Ciencias Médicas de Santa Clara, Cuba, experto también en la medicina ancestral, en la medicina ancestral greco-árabe. Es fundador de Viani, que es Orden Integral de Bienestar para Recuperar el Equilibrio, miembro de la mesa directiva de la Federación Nacional de la Industria Herbolaria y Medicina Alternativa Tradicional y Naturista. ¿Cómo se dice, doctor Pittman? La que, perdón, la Fenimat. Gracias. Fenimat. No, al Recibió el contrario. doctorado honoris causa por su impulso en la medicina alternativa tradicional y complementaria de parte de la Universidad Iberoamericana de Ciencias de Desarrollo Humano y el Senado de la República. Muchas gracias y bienvenido, doctor, nuevamente. Es un gusto tenerlo aquí. Sé que usted siempre está muy ocupado, pero gracias por el espacio que nos da y el tiempo. Muchas gracias. Al contrario, gracias, Georgina. Es un gusto estar nuevamente en el espacio. Un saludo al auditorio y pues a dar inicio a este tema, que la realidad es que tenemos una situación en nuestro país donde estamos ocupando ya los primeros lugares a nivel mundial de esto. Y estamos hablando básicamente de la diabetes. Así es. Digo, para poder dar un contexto, diabetes mellitus es un término que se acuña a un proceso donde la orina huele dulce o sabe dulce. Por eso ahí se determinaba mellitus, porque sabía como a miel. Y esto era diagnosticado por los médicos de hace 4.000, 3.000 años, desde la época de Egipto. Incluso hay un papiro, que es el papiro de Smith, donde ahí se especifica cuál era la forma de diagnosticar, que era oliendo la orina y luego probándola. Incluso en 1600, 1400, muchos de los monjes así la determinaban y así la diagnosticaban. Entonces, pues, ¿qué es lo que ocurre? Esta enfermedad, que además también los griegos acuñan el término por este tipo de forma de diagnóstico, que sabía dulce, era una orina que olía y sabía dulce, ¿no? Pero, ¿qué es lo que está ocurriendo? ¿Qué es lo que nos indica desde la visión de la naturopatía, de la visión de las medicinas tradicionales antiguas? ¿Qué nos está diciendo que es la diabetes? Bueno, particularmente la diabetes es una profunda desnutrición, y el cuerpo lo que está tratando de hacer es, a partir de la glucosa, a partir del carbohidrato, es buscar unas vías alternas de nutrición, porque hay un proceso tan deprimido en la absorción del organismo que el cuerpo trata de buscar otras vías alternas de nutrición, como es el caso, en este caso, de las grasas. Y las grasas, el cuerpo lo que hace a través del páncreas es buscar beta-oxidar grasas para buscar a partir de la grasa una fuente de energía. Y esta fuente de energía va a ser a partir de una acetona. ¿Cuál es el problema aquí? Eso se llama beta-oxidación de grasas. Pero ¿cuál es el problema? El problema es que no se logra ocupar esa energía. Por lo tanto, esas cetonas empiezan a provocar una acidificación muy importante a nivel renal, y el cuerpo en sangre empieza literalmente a deprimir el oxígeno. Entonces, cada molécula, cada célula de hemoglobina, que es la proteína que recorre a todo mi torrente sanguíneo, que además aportan oxígeno y hierro, se une a una molécula de glucosa. Eso se va a llamar hemoglobina glicada. Y todos tenemos un porcentaje que podemos ver la forma en la cual esa hemoglobina glicada
abajo de 6 es un porcentaje natural que tienen todos los seres humanos. Cuando ese porcentaje empieza a incrementarse, esa hemoglobina glicada empieza a incrementar porcentualmente. Esto quiere decir que esta glucosa no le está permitiendo el desarrollo de la hemoglobina, está destruyendo moléculas de hemoglobina. Entonces empieza a subir el porcentaje glicado. Se empieza nuevamente a desplomar el oxígeno, empieza el cuerpo a buscar, como yo comentaba, a partir de la grasa, nuevas formas de nutrición. Al no lograrlo, estas cetonas se convierten, primero es una acetona, ¿sí? Una acetona con la cual literalmente nos limpiamos las uñas, Sí. y luego en una acetona y luego en energía. Ahora, no se logra terminar el proceso. Por lo tanto, la acetona empieza a generar una intoxicación del riñón. Se empieza a desplomar en lo que va a ser el bicarbonato de mi cuerpo, que es necesario que pasa por el riñón, porque nuestra sangre, lo que transporta de cloruro de sodio, la mitad la transporta de bicarbonato. Eso es bien importante. Y ese bicarbonato se ocupa a nivel renal. Entonces, lo que va a hacer el riñón a través de balancear ese proceso es incrementar el potasio y tratar de con el potasio regular el latido cardíaco. El problema es que esto nos puede llevar a un infarto. Y el bicarbonato literalmente se disminuye de unos niveles verdaderamente complejos y preocupantes y peligrosos. Por lo tanto, empiezo con algo que se llama ceto, por la cetona, acidosis metabólica. Y ahí estoy hablando ya de un proceso ya muy grave para una persona ya con grados de diabetes muy avanzados, porque no hay producción de energía. Por eso lo que nos está diciendo la diabetes desde el minuto 1 es un proceso muy deprimido en la nutrición del organismo y sobre todo en la nutrición celular. No está llegando el nutriente. Por lo tanto, hay una deficiencia en el consumo de la proteína, no importa si es animal o vegetal, y un hiperabuso o un superávit en la producción de carbohidrato y de almidón. O sea, hay demasiado azúcar, por ponerlo en términos sencillos, y muy pocos ladrillos para construcción. Entonces, a partir de ahí, pues puedo notar que incrementan las grasas, o sea, los triglicéridos, porque el carbohidrato le cuesta mucho trabajo al cuerpo convertirlo en energía. Por eso lo convierte primero a grasa. Y de ahí busca beta-oxidar esa grasa. Al no lograrlo, de todas maneras, va a acumular un glícero que al momento de unirse a otro glícero y otro glícero, hace una cadena de tres de triglicéridos. Y todo esto me está marcando que hay un proceso de desnutrición a nivel celular con una falta de oxígeno verdaderamente importante y aguda. Y así vamos viviendo nuestra vida, Georgina, y entonces el cuerpo va viendo y viviendo una profunda desnutrición. Entonces empezamos con un primer descontrol de la glucosa, y entonces, ¿qué hace mi páncreas? Al no tener proteína, la calidad de la producción de insulina es muy pobre. Entonces, por lo tanto, el páncreas utiliza esa insulina con dos objetivos. Recordemos que la insulina es una proteína y además, está hecho de proteína y es una hormona, y es una hormona muy importante. Y esa insulina la manda el páncreas al hígado para poder romper la glucosa y hacer un efecto que se llama glicólisis. Lisis es ruptura, es la ruptura de la glucosa. Ya que la rompe, la transforma en energía y luego la transporta a través de la insulina a nivel celular ya convertida en energía. Pero ¿qué ocurre? Ante la deficiencia de la producción de insulina, porque la insulina está hecha de proteína, y es un hormona, no se está formando de forma correcta y empiezo a tener una deficiencia en la producción de insulina. Esta deficiencia hace que, por más de que el páncreas la trata de mandar a las células del hígado, y a los hepatocitos,
para romper la glucosa, no lo logra y empieza a lastimar esas células. Por lo tanto, empiezo a lesionar los receptores y pues básicamente ahí empiezo a tener un problema severo en la ruptura de la glucosa. Entonces no la puedo contener. Entonces la mayoría me dicen, es que hay resistencia a la insulina. A ver, no es un tema de resistencia, es un tema de mala fabricación. Sí. ¿Ok? Y ahí empezamos con un proceso muy agudo en un estado descontrolado de la glucosa y esto me lleva precisamente a la diabetes. Entonces, esa hiperproducción de glucosa que no estoy logrando romper ni trabajando en forma de energía, empieza a saturar el torrente sanguíneo y tiene que salir por algún lado. Y evidentemente sale por los riñones. Y entonces, básicamente, empiezo a forzar el riñón, empiezo a inflamar el riñón. Y de ahí, de un proceso distorsionado de la fabricación de insulina, empiezo a lastimar y finalmente a inflamar ese cáliz renal que me ayudaba a hacer las absorciones. Entonces, empiezo a complicar todo. Sí. Ante la pérdida de oxígeno del organismo, pues ahora empiezo a inflamar mi sistema nervioso. Y de ahí empiezo con un, podemos decir, otro trastorno dentro del sistema nervioso, que es otra patología asociada a la diabetes, que es un dolor del sistema nervioso o una neuropatía. O sea, apatía es dolor, ¿no? Entonces hay una neuropatía, hay un trastorno en la inflamación, hay una inflamación del sistema nervioso. Y por estar con tanta glucosa y oxígeno tan deprimido, ahí es cuando puede venir una lesión. No soy capaz de poder lograr una correcta coagulación porque no hay oxígeno y a partir de ahí no logro cicatrizar. Y ahí es donde empieza el pie de Charcot o el pie diabético. ¿Sí me explico? Toda esta asociación de un principio de una desnutrición muy profunda del organismo hasta poder llegar a un proceso literal de, pues sí, de un efecto que va a generar una serie de trastornos que tienen que ver desde la forma en cómo me estoy desnutriendo y empiezo a producir obesidad por la forma en la que el cuerpo empieza a hacer un almacenaje a través de grasa por la misma deficiencia de nutrientes. El cuerpo dice, bueno, como no tengo forma de nutrirme porque no hay proteína, pues almaceno grasa por si tengo una emergencia, la beta oxido, la convierto en una acetona y la produzco como energía. El pequeño detalle es que la estoy almacenando y la almaceno en todas esas zonas que tienen que ver con el abdomen, brazos, piernas, que se llaman panínculos adiposos y es una zona de concentración de grasa. Entonces, me está marcando obesidad, me está marcando ya dolores del sistema nervioso, o sea, dolores en inflamaciones generalizadas, mucho cansancio. Y todo esto es asociado básica y sencillamente por una desnutrición muy importante. Entonces, doctor, empieza páncreas, hígado, riñones, sistema nervioso, falta de oxígeno y empieza toda la problemática de neuropatías. ¿Sí? ¿Así es? Así es, tal cual. Lo dijo perfectamente como un orden puntual. Obviamente esto no pasa en un día. No. Va a haber un proceso de gestación y donde el cuerpo está avisando y marcando esta profunda desnutrición. Y vuelvo a insistir, la clave del éxito y del fracaso está básicamente en la forma en cómo nos nutrimos y viene a partir del intestino. Nosotros tenemos, Georgina, y esto es verdaderamente interesante, 100 billones de bacterias. Y estas 100 billones de bacterias son bacterias facultativas. Quiero decir que facultan mis nutrientes.
Quiero decir que me ayudan a la absorción. Entonces hemos detectado a través de la investigación que hay, por ejemplo, en el caso de Escherichia coli, yo estaba haciendo hasta antes de pandemia un protocolo en el Hospital Federico Gómez, trabajando precisamente en diabetes, ubicando investigación específica sobre Escherichias, junto con el titular del área de investigación. Y entonces lo que estábamos viendo es que hay bacterias específicas en la fabricación de la insulina. Y ahora vengo a esto. La insulina es una hormona fabricada a través de proteína. Y entonces necesitamos aportarle una cadena de aminoácidos. ¿Y qué son los aminoácidos? Son pequeños ladrillos que generan toda la sustancia del organismo. ¿Y de dónde viene el aminoácido? De la proteína, ya sea animal o ya sea vegetal. Y entonces ese aminoácido hace cadenas, digamos, podríamos decirlo como que son las partes de un ensamblado de ladrillos o de un tablero, digamos, de piezas, ¿no? Que vamos a ir armando, de un rompecabezas, por decirlo así. Sí, sí. Y entonces esa cadena va de 52 a 64 aminoácidos, que van a llegar a partir del intestino al hígado gracias a mis bacterias, gracias al alimento que llegó de forma ordenada y correcta, porque la clave es comer ordenadamente. Ahorita voy a ir haciendo como una especie de embudo para entender de lo general a lo particular y cuál es la solución. Digo, ahorita básicamente la buena noticia es que claro que hay una solución y que se puede resolver, claro que se puede resolver. Y desde la medicina tradicional y desde la naturopatía, por supuesto, tiene que ver con hábitos. Pero Claro. bueno. Entonces, la clave aquí es armar la cadena correcta que me va a permitir esos 52 o 64 aminoácidos que van a permitir fabricar esa insulina. Y entonces se absorbe gracias a esta bacteria específica o especializadas como estas Escherichias especializadas o muchas otras, hay Bifidobacterium, hay familia Firmicutes. Solamente esa familia son 70,000 especies, Georgina. Solo de esa familia tenemos 100 billones de bacterias, ¿no? Le tenemos miedo a las bacterias. Claro, y además nos sentimos solos cuando estamos llenos de vida por dentro. Sí. Entonces, bueno, finalmente armamos esta cadena gracias precisamente a este proceso de absorción. Entonces, permito la absorción a través de una vena que se llama vena porta, es el sistema porta-hepático, llega a mi hígado arma este nuevo rompecabezas para armar precisamente la cadena que va a permitir fabricar la insulina y ya, mi insulina está fabricada de forma correcta. Ahora, ¿cuál es la clave del éxito para permitir esto? La forma en cómo me nutro. Y aquí podemos observar, Georgina, y creo que todo el auditorio y tu auditorio tendrá coincidencias en esto que estoy comentando. Y es que al día de hoy nosotros somos seres humanos que consumimos 90% más carbohidrato y almidón contra un 10% de proteína. O sea, el abuso del refresco, el abuso de las harinas, el abuso de los lácteos. Entonces, claro que ante este exceso de alimentación en carbohidrato y almidón, pues tengo muy pocos ladrillos porque el aminoácido jamás va a surgir de ahí. Va a surgir, y vuelvo a reiterar, de la proteína, tanto animal como vegetal, pero jamás del carbohidrato y del almidón. Tenemos sí, un importante abuso. Hoy el ser humano, Georgina, come muchísimo más que un ser humano de hace 200 años o 300 años. Sí. Hoy estamos sobrealimentados, profundamente desnutridos. Nos enfrentamos a un mundo en esta necesidad de control del ser humano,
que hemos desertificado los suelos, que el monocultivo ha acabado con los minerales. Hemos querido tener el control absoluto del agua también. Entonces, gracias a la terrible, pues sí, podemos decir, purificación del agua, le hemos quitado lo valioso que son sus minerales. Y obviamente al cultivo también. Claro. Entonces nos encontramos cada vez más, y estoy hablando particularmente de hidroponía, por ejemplo, con costalitos de verduras o de fruta llenos de azúcares, pero ya no hay minerales, ya no hay vitaminas. Estamos hablando de una hiperconcentración calórica. Y al hablar de calórica, estoy hablando de carbohidrato. No me gusta decirlo en términos de calorías, pero es fácil porque el auditorio creo que se puede identificar con las calorías, porque el cuerpo no quema nada. Lo que hace es que fractura las moléculas y las va separando. Pero lo que sí es que tengo un exceso de azúcares en mi cuerpo. Y ya es muy pobre el proceso de nutrición al que tengo acceso. Entonces, empiezo bajo esa dinámica, el abuso en las harinas. Tenemos un superabuso en las harinas. Y pues, ¿esto qué va a pasar? Pues entonces, 90% estoy en la parte del carbohidrato contra un 10% de proteína. Esto me genera un desfase. Y ahora bien, y voy a poner un ejemplo que me encanta, porque voy a hablar de cosas que aparentemente suenan sanas, pero no lo son. Entonces, digamos que voy a usar un ejemplo, de verdad me gusta mucho este ejemplo porque creo que es muy ilustrativo, y es el típico caldito de pollo con zanahoria, papitas, arroz chayote. Cuando yo hago y este ejemplo lo repito y lo reitero y lo reitero y lo reitero porque nos lo encontramos por todos lados y creo que todos lo hemos hecho en algún momento. Entonces, cuando yo hago y hiervo esta verdura, la zanahoria, la papa, el chayote, estoy haciendo un concentrado de almidón y carbohidrato. Estoy haciendo un té de almidones y carbohidratos, porque estoy extrayendo a través de hervirlo. Y por el otro lado, acabo de hacer también otro té, donde estoy poniendo la pechuga de pollo, digamos, a hervir. Entonces, empiezo a mezclar proteína con carbohidrato y almidón. Y entonces yo meto esta cuchara a la boca, donde ya tengo esta combinación, ojo, y ahorita voy a ir desmenuzando este proceso. Entonces, en el momento que yo hago esto y meto esta cuchara a la boca, el cuerpo va a empezar a producir saliva. Esta saliva tiene una enzima que se llama tialina y o amilasa salival, que tiene la función de separar almidón, que es un tipo de azúcar, y carbohidrato, que es otro tipo de azúcar. Por lo tanto, empiezo a hacer esta separación y en el momento que hago la separación, lo que va a ocurrir es que va a llegar a los receptores de mi boca. Y en el momento que llega a los receptores de mi boca, de mi lengua particularmente, porque ya hizo su trabajo esta tialina, que era la separación, el cerebro entiende a la velocidad de la luz, porque es parte del sistema nervioso, y el sistema nervioso es más rápido que la velocidad de la luz. Entiende que tiene que cambiar y dar una instrucción al pH del estómago. Ahora bien, haré una pausa en ese punto. El pH de nuestro estómago, Georgina, es brutalmente ácido. Estamos hablando de un pH de 1.3 a máximo 3.3. En ese pH voy a producir una enzima que se llama pepsina, que tiene la función de separar y romper la proteína, porque las proteínas son macromoléculas muy grandes, porque al final del día tiene muchísimo nutriente. De ahí vamos a extraer el aminoácido, no lo olvidemos. Entonces, esta pepsina se va a activar en ese pH, ¿ok? De 1.3, máximo 3.3. Pero en el momento que yo consumo y hay una recepción del almidón y el carbohidrato, pues mi cerebro manda una instrucción al estómago a una velocidad de milésimas de segundo y ese pH cambia de 1.3
hasta 5. ¿Qué le acaba de ocurrir a mi estómago? Se acaba, aunque pH 5 es ácido, en correlación se acaba de alcalinizar. Por lo tanto, la pepsina deja de producirse y no hay nadie que pueda romper esa proteína. Ojo, no importa que sea animal y o vegetal, no se fractura. Por lo tanto, a partir de este momento, voy a empezar a no absorber nada de proteína y por ende voy a empezar, y esto es interesante, a producir un subproducto que se llaman purinas. Okay. Las purinas son bases de nitrógeno. Toda proteína y todo aminoácido se va a convertir al final del día y va a salir por orina en amoníaco y en nitrógeno. Por eso a eso huele la urea. A eso huele la orina. Y esto es cuando yo ocupé el aminoácido, ya lo convertí en insulina, ya lo convertí en N cantidad de sustancias en el organismo, en tejido, etc. Se va a transformar y va a terminar transformándose en amoníaco y nitrógeno. Que en alguna época, desde la medicina tradicional, era una simbiosis la que vivíamos con la tierra. Y yo a través de esa orina, de ese amoníaco y nitrógeno, le daba nutrientes a la tierra y la tierra me contestaba con lo que yo necesitaba. Y se rompió esa simbiosis. Porque una planta y un cultivo, ya sea de maíz o de frijol, necesita amoníaco y nitrógeno. Y yo como humano se los proporcionaba. Pero bueno, para no ahondar más en esto y ser más puntuales, aquí lo que yo estoy puntualizando es el hecho de que en el momento que yo combiné, y ahí es donde está el verdadero pecado del cambio en el pH, y eso lo podemos analizar desde todas las medicinas antiguas. Si nosotros analizamos la dieta prehispánica, vamos a ver que no había altas combinaciones y se respetaban las combinaciones. Y la gente cuando mucho hacía 2 comidas al día, porque comían mucho menos. Y yo no tenía acceso, ¿verdad? Si yo vivía en el Valle de México, pues a una piña, porque no se daba. ¿Sí? Y hoy, violento el proceso, de una forma brutal. Entonces, cuando yo hago estas combinaciones, y la clave del éxito es, no se puede combinar nunca una proteína con un carbohidrato y un almidón. Esa es la clave del éxito, porque en el momento que yo combino, precisamente glicosilo o destruyo a las proteínas. Por ejemplo, huevo con tortilla o pan, no. Ojo, buena pregunta, Georgina. Esta es una pregunta extraordinaria. Hablemos un poco de la tortilla. El pan no, sí, definitivamente el pan es 100% carbohidrato, pero la tortilla no, siempre y cuando sea nixtamal. Okay. Porque nuestros ancestros sabían que, aunque no tenían un microscopio para poderlo demostrar en aquella época y entender el proceso, cuando yo hago el nixtamal le pongo cal. Y Sí. lo que yo quiero hacer, estoy haciendo un proceso muy parecido a la digestión que se llama hidrólisis, o sea, la ruptura del agua. Un carbohidrato es un carbono hidratado, tiene agua. Cuando yo le meto la cal, hago la ruptura de ese carbono hidratado y ya no es un carbohidrato. Por lo tanto, concentro y al momento de la ruptura, concentro el hierro, concentro niacina, cianocobalamina, calcio, y la tortilla, el cuerpo ya no la toma como un carbohidrato gracias a esta ionización y a esta hidrólisis a través del nixtamal que hacían nuestros ancestros. Entonces la respuesta es claro que se puede comer un taco de carne, claro que me puedo comer unos huevos estrellados con tortilla, siempre y cuando haya nixtamal. Con el pan, evidentemente no. Entonces, no debo de combinar absolutamente nada que me sepa dulce, excepto la miel, porque la miel es prácticamente una proteína de origen animal. Y por otro lado, es espirituosa, nunca toque el piso. Eso es interesante. Okay. Y por otro lado, tiene una capacidad de transformar los rayos gamma del sol en minerales para el cuerpo. Entonces, la miel
tiene 28 aminoácidos esenciales que son aportados gracias a las enzimas de las abejas. Y eso hace que prácticamente sea una proteína, aunque sepa dulce. Incluso la miel es más ácida que el jugo de limón. El pH de limón es de 5 y la miel es de 4.1. Y pensaríamos que la miel es alcalina. Al ser tan ácida, no me cambia el pH del estómago. Entonces, si yo combino miel con una proteína, jamás va a destruir la proteína, no la va a glicosilar, ni le va a secuestrar sus aminoácidos. Le va a permitir la correcta función, porque además la miel, y esto se hace desde hace más de 4.000 años, se hacían ayunos de miel para estimular la insulina en el páncreas. Entonces, un diabético, perdóneme, un diabético sí puede consumir miel. Siempre y cuando ordene la alimentación. ¿Por qué? Porque si yo como desordenadamente y le meto miel, claro que se va a ir para arriba. Pero si yo ordeno mi alimentación y dejo de combinar proteína y carbohidrato, porque no se puede, simple y sencillamente tiene reglas puntuales el organismo. Si yo no mezclo y una vez que consumí una proteína o un carbohidrato, tengo que esperar 2 horas y media para poder consumir uno u otro, para permitir la regulación del pH inicial. Entonces, no se puede combinar, pero en el momento en que yo ordeno la alimentación y consumo miel, me va a ayudar a regular la producción de insulina, por una razón. La insulina, como yo comentaba, ¿no? Está hecha de aminoácidos, de 52 a 64 en cadena. Sí. Y uno de los aminoácidos más importantes, o bueno, todos son importantes, ¿no? Pero de los que más activa la producción de insulina se llama glicina. Y esa glicina está contenida en la miel. Por lo tanto, estimula la producción de insulina en la cabeza del páncreas. Sí, solo sí, ordeno mi alimentación y no combino proteína con carbohidrato, que sería la lógica absoluta. Entonces, si nosotros analizamos la alimentación prehispánica, si nosotros analizamos la alimentación, porque fíjate que dentro incluso del naturismo e incluso de la naturopatía, ha habido una serie de distorsiones o de errores. Si nosotros analizamos la época de los reyes, desde el año 300, el año 400, el año 600, 700, etcétera, siglo XVI, siglo XIV, siglo XV, siglo XVI, etcétera. La alimentación en Europa era también muy distorsionada. Podremos ver muchos platillos que tenían fruta con proteína, etcétera. Y la enfermedad de los reyes de la época era la gota. Sí. Aparte que había muchos temas con diabetes también en la época. Y había obesidad. Prácticamente toda la corte francesa e inglesa tenían un proceso de obesidad. Y podemos, para testimonio, los cuadros que tenemos. Sí. Sí. En el siglo XVI, ¿no? María Antonieta llega delgadita, llega a Versalles y de repente se vuelve en una mujer gordita, ¿no? Entonces, todo este proceso lo que me está diciendo es que, claro, había muy mala combinación de los alimentos. Y de ahí la enfermedad de la época y de moda era la gota. Porque la gota es una hiperconcentración de nitrógeno por la falta de ruptura de la proteína. ¿Por qué? Porque está mal combinada. Entonces la gente de muy bajos recursos de aquella época, pues no podía combinar, ¿verdad? Pues como no podía combinar, comían sanamente. Y entonces, cuando nosotros vemos cómo Hildegarda, que también se dedicaba al naturismo, Santa Teresa de Jesús, San Juan de la Cruz, todos esos personajes tan importantes dentro de la medicina, Paracelso, todos esos seres, Nostradamus, Piccolo de la Mirándola, todos ellos que cambiaron e hicieron verdaderamente avances en la medicina, mucho antes de Virchow, que es el padre de la patología celular, ya a finales del siglo XIX. Lo que pasa aquí es que quitaban la proteína, porque pensaban que la proteína era la que provocaba la gota. Okay. Entonces, claro que a partir de ahí, pues sí, yo quito la causa, pero lo que estoy quitando es la no combinación.
aunque lo estoy haciendo inconscientemente sobre la combinación. Y eso lo hacían. Ahí es donde esta corriente del exceso de verdura, fruta, Fruta. etcétera, Ajá. empieza a tomar un éxito muy importante. Pero lo único que estaban haciendo era no combinarlo, porque le quitaban la proteína. Pues obviamente, como haces este ajuste, porque es un tema de causas, no de efectos, Sí. ahí puedes notar que al momento de no combinar, pues claro que bajaba la gota, mejoraba la diabetes, ¿no? En Egipto, los ayunos de miel eran, en la época de Imhotep, eran, que estamos hablando hace casi más de 6,000 años, eran muy frecuentes, pero no combinaban, ¿me explico? Sí. Por eso cuando hablamos, entonces el diabético puede comer miel, sí, sí, solo sí, y siempre y cuando ordene primero el principio de alimentación. Ahora, la pregunta es, ¿la diabetes tiene cura? Por supuesto, estamos hablando de un principio de orden de alimentación. Si yo logro ese principio de orden y es la no combinación, y de aquí, y me gustaría que el auditorio buscara una línea, un hilito de Ariadna que nos permitiría salir de un laberinto, digamos, Ariadna es de la mitología griega, entonces hace un vestido para salir del laberinto del Minotauro, etcétera, el Minos, etcétera. Entonces, si podemos encontrar, hay un personaje bien importante francés que se llama Maillard. El fenómeno de Maillard es cuando yo quemo o como con grasa quemada. ¿Cómo comemos en nuestro país? Pues veamos las garnachas, por Dios santo, ¿no? Sí. Entonces, cuando nosotros vemos esto, pues sí tenemos un problema y un trastorno en la alimentación importante. Y ese trastorno en la alimentación, pues comemos con grasas quemadas, combinamos muy mal. Claro que vamos a tener un problema a nivel nutricio porque cuando yo quemo una grasa, le rompo y secuestro uno de los aminoácidos más importantes del organismo que se llama lisina. Sea vegetal o animal, no importa, ojo, ¿eh? Okay. Por ejemplo, pensemos en soya. Si yo la soya la quemo, voy a provocar que esa proteína sea tóxica y se vuelve destructiva y catabólica y secuestra oxígeno. Y ahí empieza el principio de esta desnutrición proteica en el organismo. Entonces, ahí resumiendo, pues sí, no se pueden combinar nunca proteína con carbohidrato, nunca, ni almidón. Y si voy a consumirlos, tengo que esperar 2 horas y media para el consumo. Número 2, no podemos consumir grasas quemadas. Porque, por ejemplo, el aceite de olivo es una maravilla porque es un ácido graso de cadena corta que también estimula la producción en el páncreas. Ahora bien, vamos a enumerar una serie de factores que nos van a ayudar a mejorar. Aceite de olivo, una cucharada sopera 3 veces al día va a mejorar nuestra calidad de insulina. No combinar proteína con carbohidrato nunca. Y de preferencia, eliminar al 100% todas las azúcares refinadas. No estoy hablando de la miel, y la miel que sea de buena calidad. Entonces, en el momento que yo puedo lograr una ordenada alimentación, voy a estar absolutamente del otro lado en este sentido. Perfecto. Doctor, ¿el azúcar moscabada? Bueno, ya nos queda un minuto, doctor, para despedirnos, pero por favor. La azúcar moscabada, siempre y cuando sea de verdad y no esté pintada, es evidentemente de la caña y tiene una capacidad, y ahí lo podemos notar, que es capacidad higroscópica, que significa o pierde o gana humedad. Eso es higroscópico, que es es la misma capacidad de la miel. Por eso la miel o se solidifica o se hace líquida. Es una capacidad higroscópica, igual que la sal. Cuando yo refino el azúcar, la sal, etcétera, le pierdo y rompo esa capacidad higroscópica. Cuando yo la rompo, entonces se va a convertir en un azúcar saturado en el organismo. ¿Ok? Entonces, no hay ningún tema porque viene también del piloncillo, etcétera, pero vuelvo a insistir, eso sí es un carbohidrato y no lo puedo juntar con proteína, pero sí se puede, no hay ningún problema. ¿Okay? Perfecto.
Pues, ay, doctor, nos faltó tiempo, como siempre. Podríamos irnos y nunca terminar este tema, pero realmente nos ha dado nos ha dado una pauta para seguir y sobre todo las personas que tienen principio o que han sido diagnosticadas como diabetes, hay una esperanza para todos ellos porque normalmente dicen diabetes y ya, o sea, ya es el acabose, ¿no? Es una sentencia de muerte, pero en este caso podemos entender que sí se puede, que sí es curable, usted lo está diciendo y pues bueno, es una esperanza para todos. Muchas Por supuesto. gracias, doctor. Mándeme. Al contrario, y recordemos que es una estructura de causas, no de efectos. Sí. Entonces, si yo ordeno las causas, se quitan los efectos y el cuerpo puede absorber. Sí, perfecto, doctor. Pues muchísimas gracias. No sé cuándo se va a Cuba, pero cuando se vaya, que le vaya muy bien. Muchas gracias. Cuídese mucho y bueno, aquí lo esperamos o cuando esté allá también podemos hacer un programa para ver allá todo eso. Claro, y estaría increíble porque me tocaría estar en endocrino allá y creo que será muy nutritivo y muy expansivo para todos. Porque Perfecto, además pues. en neurología también en La Habana. Entonces estaría muy interesante. Pues muchísimas gracias, doctor, que Dios lo acompañe y gracias de parte de regioenvivo.tv, de mi compañera Hiroshi y el mío especialmente. Y muchísimas gracias a todos los que nos están viendo. Recuerden, tomen nota de todo esto que nos ha dicho el doctor. No queremos ser diabéticos, sigamos estas indicaciones. Las personas que son diabéticas no crean que ya han estado sentenciadas, sino que hay una esperanza de vida para todos ellos. Gracias, doctor. Gracias, Georgina. Un abrazo a todo el auditorio. Cuídense mucho y estamos en contacto. Gracias, igualmente.